profecía que Dios me dio en 1985, sino que se lo ha confirmado y se lo ha dicho a ellos allá en Houston, que Puerto Rico tiene que prepararse para el terremoto que viene. Y no diga, no ore, no. Dios me dijo, no ore para que no venga. Ora para que no venga lo peor. Acabashenda, la basura, vaya, que Dios se manifieste. Prepárate, pueblo de Puerto Rico. Prepárate, iglesia. Para Estados Unidos hay una ola de terrorismo, donde habrán ataques terroristas en cientos como Disney, en lugares como Times Square, en los puentes, en los túneles, desde San Francisco para acá. Dios me lo ha revelado. Viene un momento difícil, porque dice, me han dejado a mí Dios vivo para ir a beber de aguas de fuentes contaminadas. Y voy a ir a Estados Unidos ahora. Y este es el comienzo. Estamos preparando una campaña en el Bronx para el año que viene. Y voy a seguir durante el invierno yendo a cuanta ciudad me inviten. Voy a ir aquí a los campos y a las iglesias. Mire, estas iglesias que estoy yendo son iglesias pequeñitas. Pero recuérdense la historia de Gedeón. Tenía 10,000 para la batalla. Y Dios dijo, no son esos. ¿Y cuánto le quedaron? 300 valientes de Gedeón para destruir a los madianitas. Hermano, con los que me quieran apoyar, con los que me quieran respaldar, con oración, ayuno, su colaboración financiera, con el apoyo, con aquellos marcharé a la victoria. Enfrentaremos al demonio, enfrentaremos las legiones que quieren destruir este país. Entonces, yo sé que Dios lo hará. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, verso 38, un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, hermano. No... Ahora que el ministerio no tiene recursos, ahora que no tenemos el apoyo de gente que una vez nos apoyaba, ahora que lo que tenemos son los valientes de Gedeón, ahora nos despojamos de todo, ahora que no tenemos cientos de miles en el banco porque el banco nos embargó hasta las propiedades, ahora es que estamos confiando en Dios. Y esto es lo que Dios le dijo, la iglesia no puede seguir confiando en mensajes o reuniones de motivación, entretenimiento. No hay nada malo con la música, no hay nada malo con conciertos, pero cuando los conciertos y la música y los embelecos sustituyen la unción del Espíritu Santo, son como las porquerías de armamento que Saúl quería ponerle a David. Si la iglesia se ha descuidado, no es que no hagamos cosas bonitas, no es que no usemos la radio, no es que no usemos la televisión, no es que no hagamos actividades de conciertos, que se mueva el Espíritu de Dios, no, que no se hagan cosas imitando al mundo, que no se hagan cosas vanas para mover la carne nada más, que la música agrade a Dios, que tenga letras como maravillosa gracia, que no sean letras nada más que para mover la carne, que volvamos al ayuno, a la oración. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios. Que no confiemos tanto en la inteligencia humana, en los títulos humanos. Eso es la cosa de aquí. No es nada malo que tengas un título de doctorado, no hay nada malo en eso. Pero hermano, cuando acá tú le pones un diploma sobre la cabeza de un demoniado y queda libre, ¿no? Se necesita volver a las raíces del evangelio, de la oración, del ayuno. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos sanarán y serán sanados. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermano, hay que volver a las raíces sencillas. No buscar solamente gloria humana, no buscar solamente entretener la gente, porque lamentablemente lo que estamos viendo es un nuevo culto, otro evangelio, el evangelio de entretenimiento y la carnalidad. Hay hombres de Dios que cantan y mujeres de Dios que cantan y músicos que tocan, pero esa va con la unción y la palabra se predica dentro del mensaje. Cuando lo que usted está interesado en hacer dinero, entretener a la gente, los va a entretener,
pero tenemos que en este momento volver a las raíces que fundó la iglesia pentecostal, la iglesia del Señor, que Pablo dijo, si viniera otro y predicara otro evangelio, no le creáis. Hay que volver a las raíces, hay que volver a las vigilias, hay que volver a pedir el bautismo del Espíritu Santo y no avergonzarnos. Abashamalaya, que Dios descienda sobre el pueblo porque estamos viviendo la batalla final. Despojémonos de todas las porquerías, las artimañas, la psicología es buena, todo eso, las cosas bien organizadas son buenas, pero volvamos a la sencillez del poder de Dios, creer que Dios todavía hace milagros, todavía saca demonios, todavía provee milagrosamente, destruye los demonios y los enemigos del pueblo y levanta un pueblo victorioso. David no se sentía bien con todos esos empelecos. Y dice la Biblia aquí, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de aquellas cosas. No solo esto, echar la palabrería humana, echar afuera las raíces de amargura, echar fuera la incredulidad, la soberbia, el orgullo, la avaricia del dinero, la gloria humana. Todo eso hay que sacárselo de adentro. Es una limpieza espiritual. Nada más dice bien claro. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y echar y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice, entonces tomó su callado y en su mano volver a la sencillez del Evangelio. No es que dejemos de utilizar la tecnología, no es que no hagamos las cosas mejor, no, pero que volvamos a la sencillez, a depender de Dios. Mire, cuando vino toda esta crisis por la negligencia de yo no supervisar a alguna gente y nos quitaron todo el banco y nos quedamos sin nada, hablando con Dios aquí, arrodillados aquí en una esquinita. Dice, Dios, si se pierde todo, que no se pierda mi familia y no me pierda mi alma. Y el Señor me dijo, no, ahora es que yo voy a hacer cosas. Tú dependías de todos los recursos que tenía, la emisora que tenía, los cientos de miles de dólares que se usaron, que yo les puse, que se usaron para evangelizar el mundo. Ahora no hay nada de eso. Ahora tienes que esperar en mí. Tienes que confiar en mí y yo levantaré gente que usarán sus aviones. Tú no tienes que comprar aviones, tú no tienes tú no tienes que de ninguna forma estar preocupado porque yo supliré de mis riquezas en gloria y yo te proveeré para que hagas todo aquello que yo te mando. Y dice, y tomó su callado en su mano. Eso es volver a la senda antigua, volver a humillarnos. Volver a no tratar de ser galanes de televisión o estrellas de cine o divas del evangelio que a veces se olvidan y se crean imágenes falsas y más se glorifica al ser humano que al Dios que nos usa. David dice, tomó su callado y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Óyelo bien claro, oye esto. ¿Por qué tomó 5 piedras? Él sabía que el gigante tenía 4 hermanos más y él tomó una piedra por gigante. Digo, estoy preparado para enfrentar a Goliat y estoy preparado para enfrentar a sus hermanos también. Y dice, verso 41, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Cuántas veces cuando el mundo vino y se nos cayó encima, cuando se levantó gente en contra de nosotros, en contra de mí, el ministerio, nos quitaron ayuda, nos cerraron púlpitos, nos cogieron y nos llevaron hasta los tribunales? Hermano, cuando el mundo se rebeló contra nosotros y nos tuvo en poco,
y me agarraban por radio y me agarraban por televisión figuras que no venció un hombre porque ya hicieron la paz. Pensaban y regaban, este hombre ya se acabó. Menospreciaron no al hombre, al Dios que está en uno, al Dios que llamó a uno, al Dios que escogió a uno, al Dios que le dio a uno el ministerio, no porque seamos perfectos, porque el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces miren lo que dice aquí. Y cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Confío en tus dioses vanos, mas yo confío en el Dios mío, que voy a cumplir 61 años en este ministerio. Y me siento más joven que nunca. Y me siento con más fuerzas que nunca. Y estoy dispuesto a enfrentar a Goliat donde sea. Y dijo luego filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Esa es la actitud positiva que tenemos creyendo la palabra. No es que hago mejor, no es que fuimos ni seremos. Romanos 8, 37 al 39. Somos, no es que fuimos ni seremos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oigo bien claro, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y yo seguiré proclamando esta verdad. Y se sabrá que hubo profetas en la tierra, no profetas wishy-washy, no gente que se visten de un manto de profetisa, de profeta, y lo que tienen es un negocio, no, que hubo gente y hay gente todavía de Dios, que hablan palabras de Dios, como Micaías, que dijo, vive Jehová, vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mandara hablar. Entonces dijo bien claro, y Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza. Así que al diablo, y no estamos hablando de cortarle la cabeza a nadie, al pecado, a la inmoralidad, hay que tener gente, cuando vengan las elecciones, gente que tomen en los partidos existentes, se metan y defiendan desde adentro, sin avergonzarse, la palabra de Dios. Dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra ahora sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, mientras Saúl estaba escondido por allá, mientras Biden está escondido en Washington y envía a la esposa allá a Kiev, Ucrania. Allá hay un judío que no está convertido, se llama Zelensky, un hijo de Israel que no se ha ido a correr, que está enfrentando después de Estados Unidos y China. El gobierno más poderoso de la tierra después de Estados Unidos y de China es Rusia. Y está enfrentando a Goliat allí. Lo está enfrentando. Y el gobierno americano ha sido tan cobarde que no ha mandado aviones, que no ha querido mezclarse, que no ha querido darle frente a Goliat allí porque le tienen miedo. Claro, si Biden está mezclado con Putin, lo tiene haciendo negociaciones con los iraníes. Hermano, pero no hay nada oculto que no sea sacado a la luz. Entonces, eso, hay allí un israelita que está enfrentando al hombre más loco de la tierra, y ojalá que yo pudiera hablarle. Yo no tendría problema, voy y le enfrento y le digo, después que yo le hable a usted lo que vengo a decir de parte de Dios, haga conmigo lo que quiera, como dijo Jeremías, hagan conmigo lo que ustedes quieran, pero vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande. Entonces dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con la honda y dio al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hermano,
Yo sé de todo, Dios me ha hablado. Gente que, periodistas, analistas de noticias, líderes religiosos, 2 o 3. Gente que comió y bebió de esto, haciendo conspiración para ver cómo detienen clamor, cómo me detienen, cómo me destruyen. Pero yo le digo, si Jehová está conmigo y destruye mi familia, no te vas a poder hacer nada, humíllate, humíllate. Dios dice, conspirarán, mas lo harán sin mí. Dice, y venció David al filisteo así, con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en la mano. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho, no le tengas miedo a tus enemigos, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a los problemas, no le tengas miedo a la escasez. Sí, viene escasez, viene hambruna, pero no le tengas miedo, porque si tú eres fiel a Dios, si tú andas, dice, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Viene hambruna, viene escasez, pero si tú eres fiel con Dios y tú cumples con Dios y tú le das a Dios lo que Él tiene, lo que Él merece de ti, lo que tú le debes a Dios, y le eres fiel a Dios, y no te avergüenzas, porque no va a avergüenza del Evangelio, porque es potencia para todo aquel que cree. Óyelo bien claro, hermano, esto es gloria. Entonces, dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Vendrá la hambruna que viene, vendrá el hambre, vendrá la escasez. Nosotros vivimos 75 días en este apartamento después de María. No hemos podido arreglarlo completo, pero lo vamos a arreglar. Y si Dios quiere que nos mudemos, nos mudamos. Y si Dios quiere darnos una casa, nos la dará aquí o nos la dará donde Él quiera. Estamos, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Y entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermano, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. El que tiene que huir de ti no eres tú del diablo, es el diablo de ti. Que huya el diablo, que te vea que no le tienes miedo. No le des lugar al diablo. Duplica tu oración, duplica tu fe, tu confianza. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda como una señal. Yo me recuerdo de una mujer que vino a matarme, se llamaba Anacaona, y era una prostituta, y vino a la campaña grande, aquella de 25 y 30 mil personas por noche en el Paquito Montaner, y vino a matarme. Había hecho un pacto, un cuchillo así, que tenía sangre y todo, y esa mujer vino a matarme, hermano, y esa misma noche bajó otra mujer a matarme en la tarima. Ninguna de las dos pudieron, y aquella mujer se convirtió al Evangelio. Se convirtió, finalmente pasaron las cosas y se reconcilió y murió salva. Era una prostituta. Ese cuchillo lo teníamos nosotros guardado como una reliquia, no una reliquia, sino una memoria de cómo Dios, no con ejército ni con fuerza, nos libró. Sin la espada, no teníamos ahí, nada más confiados, poner las manos al cielo, que vendrán por tu camino, tus enemigos vendrán por un camino y se tendrán que ir por 7. Y entonces, cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. ¿Qué importa? Mire, dejémonos de estar buscando protagonismo. Busque la gloria de Dios. Mire, nadie sabía de quién era. Y dice, y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Padre, en el día de hoy, permite que ya hayas sanado, ya hayas libertado a miles de personas a través de esta transmisión por radio y televisión. Declara tu victoria, hermano. Declara tu victoria ahí en la cárcel, en la casa, en el carro, en el avión, en el barco, en el crucero. Declara tu victoria. Y camina en fe. No mires la tormenta. No mires el tamaño del problema. No mires la fuerza de tu enemigo. El que vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Vamos a echar para adelante. No le tengas miedo. Tu casa está segura.
No, dice, quebrantaré a Satanás debajo de la planta de tus pies. Lo quebrantó ahí, Dios. Lo quebrantado ahí debajo de la planta de tus pies. Yo, en el nombre de Jesús, ordeno que todo ataque a mi familia y a la iglesia y a los que están trabajando en clamor y su familia y en esta familia aquí, toda miseria sea desechada, toda calumnia, toda mentira, toda amenaza del diablo se restraye contra la muralla de fe en nombre de Jesús. Gloria. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 saldrán. Gracias, Señor, por los milagros que has hecho. Gracias por todo lo que has hecho en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí termina esta serie sobre el temor. El miedo fue vencido y David venció el miedo. Y ese miedo que tenía un pueblo destruido, vino un hombrecito escogido por Dios y se acabó el miedo. Vamos a echar para adelante. No le tengamos miedo al tamaño del problema, ni a la dificultad, ni al gigante. Somos más que vencedores por medio